tenemos ejecución contractual. El día de hoy, la evaluación que tienen ustedes en ese caso práctico es sobre esto. Las actuaciones preparatorias no son otra cosa que la etapa unilateral ya en la contratación con el Estado. Es la etapa previa a seleccionar al postor ganador. Para que una contratación en una entidad pública pueda resultar óptima, se deben de elaborar una serie de documentos de gestión, ¿ya? Que son no es otra cosa que actos de administración, una serie de documentos de gestión idóneos a efectos de poder concretar una selección de la empresa o la persona natural más idónea para la necesidad de la entidad. En tal sentido, lo que ustedes consignan ahí en sus evaluaciones, en sus casos prácticos, por ejemplo, vamos solo a hacer un recuento. Tenemos, en primer lugar, documentos de gestión como el Plan Estratégico Institucional, ¿verdad? Hemos dicho que el PEI no es otra cosa que un documento de gestión multianual en el cual se canaliza la visión y misión de la entidad. Luego tenemos el Plan Operativo Institucional, que este sí es un documento anual que plasma los objetivos de la entidad durante un ejercicio fiscal, durante cada año. De ahí tenemos también antes del presupuesto, el consolidado que se tiene que hacer a través del requerimiento de las diversas áreas usuarias, el cuadro de necesidades. Este cuadro de necesidades, todas las áreas de una respectiva entidad pública deberán de solicitar qué es lo que necesitan, qué bien, qué servicio, para poder cumplir con su meta y objetivo. Después tenemos el presupuesto institucional de apertura, el PIA, perdón, y el PIN, presupuesto institucional modificado. ¿Qué es el PIA? En este documento de gestión se van a canalizar todos los ingresos y la distribución de los ingresos que tenga la entidad. Si yo tengo de canon y sobrecanon, no sé, 15 millones, pues estará consignado en el presupuesto de la entidad. Si de repente me hacen una nueva partida, no sé, por un convenio con el Ministerio de Vivienda para un agua y desagüe de 10 millones, tendré que modificar mi presupuesto institucional de apertura y ya no se va a denominar tal, está modificado. Será el presupuesto institucional modificado, pero es requisito para poder convocar a un procedimiento de selección que se tenga el presupuesto respectivo. Ahí tenemos el PAC, el Plan Anual de Contrataciones. En este documento se consignan todas las contrataciones, todos los gastos que va a realizar la entidad. En el anterior eran los ingresos, ¿verdad? En este son los gastos, durante un año. Estos son documentos multianuales, acuérdense. Luego del PAC estará el requerimiento del área usuaria. En el área usuaria, en estos requerimientos, se consignarán, si es bienes, pues se consignarán los acá servicios, los términos de referencia, y acá en bienes las especificaciones técnicas. Miren, servicios, los términos de referencia,
en bienes las especificaciones técnicas. Es decir, si la entidad, por ejemplo, quiere las camionetas, que hemos puesto un ejemplo, tendrá que detallar qué camionetas, ¿no? Qué tipo, el motor, el aro, etcétera, si son 4x4, ojo, sin llegar a establecer condiciones que puedan direccionar el procedimiento. Mucho cuidado ahí, porque si tú direccionas, estás quebrantando un principio de imparcialidad y libre concurrencia de las contrataciones públicas, un principio rector. ¿Por qué? Porque ya no podrás, pues, si tú direccionas y haces este requerimiento, estas especificaciones técnicas, para que solo gane una determinada empresa, las otras ya no van a tener oportunidad. Por lo tanto, estás quebrantando este principio de libre concurrencia. Acá también, si hablamos de consultoría, en términos de referencia, si hablamos de expediente técnico, ya, si hablamos de una ejecución de obras, pues tendrá que adjuntar su expediente técnico. El expediente técnico es el documento en el cual se consagran todos los detalles de cómo realizar una determinada obra. Cuántas varillas de cemento, cuántas bolsas de cemento, las medidas, las magnitudes y cantidades. Luego tenemos el requerimiento del área usuaria. También tendrá que detallarse acá el estudio de mercado, estudio o indagación de mercado. Esto lo hace el órgano encargado de las contrataciones. El estudio o indagación del mercado no es otra cosa que la investigación que realiza, o logística o abastecimiento, que es el órgano encargado de las contrataciones, con la finalidad de poder determinar cuál es el precio actualizado de lo que va a requerir la entidad. Una vez que realiza ese estudio o indagación del mercado, ya se tendrá las condiciones para poder determinar el valor referencial o el valor estimado, dependiendo si se trata de bienes o servicios o ejecución de obras. Bien, una vez que se tiene ya el monto, el valor referencial, se tendrá que elaborar el resumen en el resumen ejecutivo. Tendrá que obrar también la disponibilidad presupuestal, el nombramiento del comité de selección, elaboración de bases. ¿Dónde termina esta etapa? Este es actos preparatorios, etapa unilateral, ¿ya? Porque solo interviene la entidad pública. En la convocatoria termina esta etapa, ¿ya? Una vez que se publicita, que se pone en conocimiento a través del SEACE o a través de la página web de la entidad, pues termina la etapa de actos preparatorios. Ustedes tienen ahí, por favor, ese documento, que llénenlo, ya, en base a al recuento que hemos visto en este momento, para poder pasar a la siguiente etapa, ya, al siguiente caso práctico. Por favor, creo que les va a tomar 5 minutos. ¿Está ahí? Individual. ¿Tienen alguna consulta, duda? Vienen en la
su escrutinio, ¿ya? Ustedes mismos, vamos a cambiar, sus compañeros no van a poner notas, ustedes mismos van a ver sus paredes, ¿ya? Si han coincidido, bien, si no, tendrán ustedes que afianzar un poco. A ver, miren, simplemente esta práctica es para establecer las destrezas en cuanto a esta etapa de actuaciones preparatorias. Está en los actos de administración interna, el órgano funcional responsable de aprobarlos y el orden en que deberían establecerse en toda entidad pública. En primer lugar, tenemos la aprobación de bases, elaboración del plan operativo institucional, ajustes a las características técnicas de lo que se va a contratar, ya son las disposiciones técnicas, aprobación del presupuesto institucional de apertura, elaboración de bases administrativas, plan estratégico institucional. Sin ver el resto, yo sé cuál debería ir primero por el momento, pero vamos a ver la segunda, ¿ya? Aprobación del plan operativo institucional, aprobación del plan anual de contrataciones, por favor, la otra, estudio de posibilidades que ofrece el mercado, certificación de la disponibilidad presupuestal, aprobación del expediente de contratación, consolidación y valorización de las necesidades de las áreas usuarias del cuadro consolidado de necesidades, recepción de consultas de los alcances del expediente de contratación y sugerir modificación de si era el caso. A ver, ¿cuál va primero? Letra F. La F es el PEI, ¿no es cierto? Sí es. Vamos ahí. Entonces, el número 1 va consignado en el ley. La aprobación del plan estratégico institucional. ¿Qué hemos dicho que qué es el plan estratégico institucional? Es un documento de gestión multianual, ¿verdad? Multianual. Que establece cuáles son las funciones, la visión y misión de la entidad. ¿Todos han tenido buena? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Luego, después, vamos a ver cuál va en el número 2. Ojo acá que miren, acá hablamos de PEI, hay elaboración del plan operativo institucional y hay aprobación del plan operativo institucional. Entonces no hay que confundirnos. ¿Cuál irá el número 2? La B, muy bien. Perfecto, todo está muy bien. ¿Cuál es el órgano responsable? Los agarré. ¿Quién? El titular de la entidad. El titular de la entidad. ¿La 1 también es igual? Sí, titular también. Sí, también. Luego, ya en 3 ya sabemos que es la aprobación. A ver. Después, ¿qué tenemos? ¿Cuál va en cuarto lugar? Ya tenemos el PEI, ya tenemos el POI. ¿Qué irá después? ¿El PAC? No, PIA. Aprobación del PIA. No hay elaboración, ¿no? A ver, miren, miren, busquen, ¿no hay? ¿Seguro? No hay. Bien. Si va el PIA en cuál, ¿todos están de acuerdo? La I creo que es el cuerpo. Sí, a ver, ¿O no? no sé, digan ustedes. Va de acá, sigue el 4, sigue la aprobación del presupuesto. El PIA, ¿sí? Ahí está, casi me tiro el segundo piso diciendo que he fracasado como docente. Antes de la aprobación del presupuesto, tiene que elaborarse, ahí está, miren, el cuadro de necesidades. La I, pues, la I. Así es, en efecto. El cuadro de necesidades, ¿qué es? No es otra cosa que el titular de la entidad manda un documento a todas las áreas de la entidad, gerencias, subgerencias, jefaturas, etcétera, y todas van a tener que elaborar un requerimiento, pero no el requerimiento para iniciar un proceso, sino cuál es el cuadro de sus necesidades para el año subsiguiente. ¿En qué fecha hemos dicho que se elabora esto? En el primer semestre, muy bien, 20,
atento, en el primer semestre de cada año. ¿Y para cuándo se va a convalidar? ¿Para ese año? Para el siguiente. Para el subsiguiente. Perfecto. Es la satisfacción más grande que tengo. Para el año subsiguiente. Entonces el 4 ya se lo sigan porque no estoy siguiendo no tengo cómo anotar, ustedes sí, ¿ah? Muy bien. Entonces el 5. La O. La I ha sido la determinación de las necesidades y cuadro de necesidades, ¿verdad? Sí. Y el 5 es ya la consolidación y valoración en efecto de este cuadro de necesidades. Muy bien, sí. Y el 6. El 6. La D. Bien. La D. Así es. La D es el 6. Y una vez que se apruebe el PIA, La K. PAC. acuérdense que es requisito para poder aprobar el PAC que previamente esté aprobado el presupuesto institucional. Si no, incurren en responsabilidad. A ver, ¿qué letra es el PAC? K. K. La K. Muy bien. Luego, ¿qué vendrá? H. El número, vamos a quedar 7. 8. Sí. Así es. Hemos dicho que una vez que, miren, ya tenemos nuestro documento de gestión, tenemos el PEI, el POI, está el consolidado, ¿no? El requerimiento, tiene que estarlo, no es necesario mencionarlo porque si decimos que tenemos el presupuesto institucional aprobado, naturalmente como correlato que ha habido previo, el consolidado, ¿no es cierto? Porque si no, no tuviéramos aprobado el presupuesto institucional. Tenemos el PIA y tenemos el PAC. Ahora sí, ya estamos en enero. Y las diversas áreas necesitan cumplir con su programación. El área usuaria, ¿quién es el área usuaria? El área usuaria en toda entidad pública no es una sola, no es como el órgano encargado de las contrataciones, ojo, el órgano encargado de las contrataciones siempre va a ser o abastecimiento, o logística, o muchas veces administración, si no están estas, pero que se va a encargar de esa función, ¿no?, de abastecer en todos los bienes y servicios a la entidad, o poder canalizar finalmente su conseguimiento a través de un procedimiento de selección. Ahora, el área usuaria pueden ser diversas gerencias, subgerencias, órganos de la entidad. Son los que tienen la necesidad de contratar. Vamos a poner un ejemplo de obras, ¿ya? Porque el siguiente caso es de justamente determinar un puntaje en un procedimiento de ejecución de obras. Esta es una obra y en el organigrama, a ver, bueno, no han estado todos, pero en una municipalidad sabemos que tenemos una gerencia de desarrollo urbano, ¿verdad? Y la gerencia de desarrollo urbano puede tener como subgerencias, gerencia de obras públicas y gerencia de obras privadas. El área usuaria, en este caso, ¿quién será? En el ejemplo que acabamos de plantear, está el desarrollo urbano, la gerencia de obras privadas y la gerencia de obras públicas. ¿Qué área será el área usuaria? Díganos sin miedo, no hay problema. ¿Qué opinan? ¿El área, la gerencia de obras privadas? ¿Sí? ¿Sí o no? Naturalmente no. Tiene que ser la gerencia de obras públicas. ¿Por qué? Si estamos hablando de la ejecución de una obra, ya estamos dentro del marco de obras públicas, asignadas con recursos y erarios del Estado. En tal sentido, el área usuaria
quienes van a tener el requerimiento de poder ejecutar esa obra será justamente la gerencia de obras públicas. A ver, si en un servicio, ¿ya? En un servicio de camionetas para seguridad ciudadana, ¿qué gerencia será la encargada? Vamos a imaginar que haya una gerencia de desarrollo social, ¿ya? Y en esta gerencia de desarrollo social haya subgerencia justamente de seguridad ciudadana. ¿Cuál será el área usuaria? Bueno, claro, sin miedo, digo, la subgerencia de seguridad ciudadana, porque ellos son quienes han hecho el requerimiento, ellos son los que finalmente con anterioridad han determinado esa necesidad en su cuadro de necesidades. Entonces ellos son el área usuaria, ellos son los que tendrán que formular el requerimiento, ¿ya? Y la formulación de ese requerimiento, ¿cómo va? ¿Así simple? Acuérdense, lo hemos mencionado el día de hoy también, lo hemos recordado. Con especificaciones técnicas. Con las especificaciones técnicas, muy bien. Si es que estamos hablando de bienes, tiene que ir con las especificaciones técnicas. Yo tengo que saber exactamente ya. Yo soy órgano encargado de las contrataciones, pero yo no soy el técnico. Tú eres y sabes cómo quieres lo que estás pidiendo. Si tú me estás pidiendo camionetas, dime qué camionetas quieres, cómo son tus camionetas. Entonces tendrás que adjuntarme todas las especificaciones técnicas. Y si es un servicio, los términos de referencia. Si es una obra, el expediente técnico. Muy bien. Entonces, acá se le consigna como siguiente a H, formulación de requerimiento. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Requerimiento, expediente de contratación. Ahí tenemos, a ver, designación del comité, aprobación, ajuste de las características técnicas de lo que se va a contratar, aprobación de bases. Eso, ¿cuál será el siguiente? Miren, hay... Estudio de las posibilidades. ¿Perdón? Repito, no lo escuché. ¿Qué es letra? L. L. A ver, vamos a ver. Estudio de las posibilidades que ofrece el mercado. ¿Sí? ¿Será correcto? ¿Qué dice el resto? La C no. ¿Y qué opinan ustedes de la letra C? Ajuste de las características técnicas de lo que se va a contratar. ¿Podría ser eso también la siguiente o no? Sí, ¿no es cierto? Claro. Recuerden que el requerimiento se puede modificar. Esa modificación de la normatividad está inserta en el reglamento de contrataciones. Entonces, nuestro buen amigo que va colocando los números, le colocará en la C. Antes, en la C, por favor, arriba, el siguiente. ¿Qué número toca en la C? ¿Qué número toca? 9. Por favor, muy bien, perfecto, gracias, siempre la texto, muy bien. Y de ahí sí, la 10 es justamente estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Ahí la I, ¿verdad? La L, perdón. Claro. Así es, muy bien. Y una vez que ya tenemos nuestro estudio o indagaciones que ofrece el mercado, ¿qué es lo que se busca con el estudio de mercado? ¿Qué obtenemos del estudio de mercado? ¿Ah? ¿Qué obtenemos? Valor referencial. El valor referencial, claro, o valor estimado, dependiendo, ¿no? Si es bien o servicio, o si es obra. Para obra será el valor referencial. Entonces, como acá encontramos valor referencial, busquen a él. ¿Hay o no hay valor referencial? No. No hay valor referencial.
Entonces, ¿cuál será la siguiente etapa? La M. A ver, certificación presupuestal. Una vez que se tiene, ojo, ya el presupuesto, es decir, sabe el valor, perdón, de lo que se va a contratar, el órgano encargado de contrataciones requerirá la certificación presupuestal correspondiente. Ojo, ya sabemos que debe estar presupuestado, porque si está en el PAC, está presupuestado. Si no, está presupuestado. Pero el funcionario responsable, que en este caso será el encargado de la oficina de presupuesto, será el que deberá emitir esta certificación. ¿Y cuál es el cambio? Que no solo será una certificación en documento, que no solo será una certificación en programática, sino que el presupuesto deberá ser financiero, deberá existir el dinero en las cuentas. ¿Por qué razón? Para no incurrir en responsabilidades, no incurrir en paralizaciones de obras. Si, por ejemplo, en una determinada ejecución de una obra, con un plazo de ejecución de 12 meses, no, 6 meses. Esta obra es por 2 millones de soles. ¿Qué pasa si yo no tengo la disponibilidad financiera? Las obras se pagan ya en función a los avances. Estos avances se denominan, por ejemplo, si tú has avanzado el primer mes el 15% del total de la obra, pues te pagarán por el 15%. Y este pago se denomina valorización. Tú vas avanzando y vas valorizando mes a mes. Ya el 15%, ¿cuánto es de los 2.000 soles? Eso te van pagando. Entonces, ¿qué pasa si tú solo tienes en cuenta 1 millón de los 2 millones que cuesta tu presupuesto, cuesta tu obra? Significará que acá tú vas a parar, porque no vas a tener cómo pagar. Y te va a generar intereses. Entonces, por eso es que se exige que exista la disponibilidad financiera de la totalidad de la obra o de cualquier contrato en realidad. Puede ser un suministro de manera periódica, ¿no? Entonces, tiene que existir esa posibilidad. Puede ser de repente, miren, la adquisición de combustible, ¿ya? Para todo el año en la entidad. Entonces, si tú has dispuesto, no sé, 2 millones de soles en combustible, claro, no es que, a ver, ya viene el grifo y te va a dar todos los 2 millones, primero acá está, señor, tu gasolina, ¿no? Eso es imposible. Te lo va a entregar de manera periódica, Entonces, te va entregando, igual tú vas pagando de manera mensual. ¿Cuánto es en este mes? ¿Cuánto en este mes? Imagínate que tú no tengas para pagar al grifo, como suele pasar. Vas a incurrir en responsabilidad. Profesor, una consulta. Sí. Por ejemplo, si una área usuaria se calcula mal y pasa lo que usted dice, ¿qué tiene que hacer ahí? Se puede modificar. Y demora mucho tiempo en hacer esa... Ojo, pero depende, pues. Si hay una modificación, estamos hablando antes de la convocatoria, porque si hubiera, como estamos en actuaciones preparatorias, todavía no lo hemos puesto en conocimiento de los proveedores del Estado. Entonces, no, eso es cuestión rápida, o sea, la subsanación es... Está ya... Claro, debe ser breve. El órgano encargado de las contrataciones se lo devuelve, ya se hacen los ajustes correspondientes, pero el requerimiento se puede modificar. No hay ningún... Cuando están en avance ya... No, pero sí, se puede modificar. No hay ningún inconveniente. Pero imagínate, va a ser peor. Si tú sigues con el error, no puedes finalmente seguir consignando un error de repente en las especificaciones técnicas que te va a generar. Tú puedes lanzar tu proceso de selección y en base a ese error puedes de repente contratar algo que no querías. No cumple con la finalidad pública, pero sí se puede modificar, ¿ya?
Bien, ¿dónde íbamos? 10, ¿no? Nos toca el 11, ¿sí? La L, a ver. 10. De ahí, a ver, tenemos determinación de necesidades. Ahí está. Luego, hemos dicho que como no hay valor referencial, ¿cuál es el siguiente? La 11 es certificación presupuestal. Ya tenemos la certificación presupuestal. ¿Qué hacemos ahora? Así es. De ser el caso que sea una contratación que se realice con un comité de selección, entonces se tendrá que nombrar a este órgano colegiado. El comité de selección no es otra cosa que un conjunto de trabajadores, funcionarios, ¿ya?, que se van a encargar de seleccionar al postor ganador de la manera más idónea, claro, pero ellos van a tener que, no les digo ahorita lo que van a hacer, justamente va a ser, lo que van a hacer es la siguiente etapa del proceso. ¿Cuál es la siguiente? Una vez ya se nombró al comité de selección. Elaboración de las bases. La 12 y la 0. ¿Qué va a pasar ahora? Elaboración de las bases. El comité va a elaborar las bases. La N. Elaboración de bases. Todavía no se aprueba el expediente técnico, todavía la N no puede ser todavía. Expediente de contratación, la T. A ver, todavía no se puede aprobar el expediente de contratación. Primero se recepción, la T. Elaboración de bases. La base. A ver, ojo, así es. Las bases van dentro del expediente de contratación. Acuérdense cuando hemos visto cuáles son el contenido del expediente de contratación, se encuentran las bases administrativas. Siempre les digo, en Facebook tengo un blog personal, ya, donde todo el material lo tengo ahí, pueden tener acceso. Y justamente hoy día temprano, antes de venir, he hecho un trabajo sobre lo que contiene un expediente de contratación, ¿ya? Entonces, este expediente de contratación definitivamente que también contiene las bases, ¿ya? Forma parte del expediente de contratación, es el género, y las bases administrativas es la especie. Las bases están dentro del expediente de contratación. Entonces, ¿qué número va? ¿El A qué número es? El siguiente, ¿no? Ah, no, perdón. La E. Elaboración de bases administrativas. ¿Ya? Y la A. Ojo, la A siempre y cuando, ¿ya? La A, primero la E, de ahí la A. ¿Por qué? Porque recordemos que las bases administrativas, ¿ya?, una vez que se ponen en conocimiento de los terceros, pueden ser sujetas de integración, ¿ya? Pero en este caso no estamos hablando de la integración de bases, estamos hablando de la aprobación. La integración de bases administrativas se da en la segunda etapa, de las contrataciones. ¿Por qué razón? Porque se someten al escrutinio de los participantes. ¿Cuál es el escrutinio? En este caso, el cuestionamiento, que pueden cuestionarse a través de consultas o a través de observaciones. Consultas y observaciones. ¿Han escuchado hablar de este estadio? Esto se da en la segunda etapa. Bien, entonces, primero se elaboran las bases administrativas, después se aprueban. Ahora que viene, ustedes están siguiendo la numeración ahí. A ver, nuestro ayudante puede poner ahí el número 14, muy bien. Pero ahí no, bueno, eso no le ha puesto, el número.
La D6. ¿Puedes poner, sí, me puedes poner, claro, le vayan dictando los números, por favor. 6, la D. La B es la 2. La F es la 1. La F es la 1. Díctenle, por favor. La H es la 8. La H es la 8. Ahí la 4, ahí la 4. Aquí le soplan todos. Abajo la 3. Abajo la 7. ¿Ah? Sí, 7. Ahí no más quedó. Faltan 2. Esa es la 8. Ahí está. Faltamos el 1. La N va a ser... Ya quedan 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quedan 2? ¿Ustedes también así? Sigan. Sí. Nos queda recepción, consulta de alcance del expediente de contratación y sugerir alguna modificación y la aprobación del expediente de contratación. ¿Quién aprueba el expediente de contratación? Comité. No. ¿No? El titular de la entidad o quien el delegue. ¿Ya? El titular de la entidad o quien el delegue. Ahora, antes de su aprobación, ¿el titular puede observar o no? Claro, no le pongan número, ¿no? Todavía no le pongan número. Entonces, si le remiten el expediente de contratación y el titular de la entidad de repente tiene alguna consulta, ¿no? Y sugiere alguna modificación, recién con esas modificaciones podrá realizarse la respectiva aprobación. Por lo tanto, ¿qué número sigue? 15. P. 15. 15P y terminamos con... ¿Sí? ¿Correcto? ¿Así lo han hecho todos? Tienen todos 20. Muy bien, muy bien. Primero vamos a poner. Sigo. A ver, vamos a ver, para que puedan llenar también en los órganos competentes, ¿ya? Titular de la entidad, Aprobación de bases, titular de la entidad. sí, Comité. las elabora el comité, Ah, la senadora. sí. El plan operativo, el titular de la entidad. El C es el área usuaria. El PI, el titular de la entidad. El E, el comité. El F, el titular de la entidad. El G, el titular. Cuando hablamos de titular, también o quien delegue, ¿ya? O quien delegue. Hay facultades que son indelegables, ¿ya? Por eso hay que determinar también qué tipo de facultad. Por ejemplo, anteriormente la aprobación de un adicional era indelegable, pero ahora ya puede delegarse esa función. ¿Dónde nos quedamos? Designación del comité, bien es el titular. Formulación de requerimiento, el área usuaria. Determinación de las necesidades, áreas, las diversas áreas, ¿ya? Ahí es área usuaria también. Aprobación del plan operativo, titular. Aprobación del PAC, titular. El estudio de posibilidades que ofrece el mercado o órgano encargado de las contrataciones. Certificación de la disponibilidad presupuestal, la oficina de presupuesto y planeamiento, o gerencia, no sé cómo se llama, o quien haga sus veces, póngale ya, o quien haga sus veces. ¿Quién aprueba el expediente de contratación? Titular. El consolidado y valorización, ¿quién hace el consolidado? El OEC. Ellos son los que hacen el consolidado, ¿ya? Ahora recargar las contrataciones. Y recepción de consulta de los alcances del expediente de contratación y sugerir la modificación del titular de la entidad, previo a su aprobación. Bien, bueno, con la práctica que todos se han sacado 20, estoy muy contento. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la práctica número 2.
y vamos a analizar un manual del OS. ¿Ya? ¿Qué tienen para...? Sí. Una consulta Sí. y una observación. Usted ha dicho de que las bases administrativas están dentro del expediente de contratación. Sí. Y en la práctica se solicita primeramente la aprobación del expediente, la conformación del comité, y luego el presidente del comité de selección solicita al titular de la entidad la aprobación de las bases. Ya, a ver, ¿qué sucede? Que el expediente de contratación es el documento que contiene todas las actuaciones del expediente de procedimiento de selección. En este caso, las bases administrativas, cuando todavía no se someten a la convocatoria, es decir, no son puestas en conocimiento del conjunto de empresarios que pretendan contratar, aún forma parte de esta etapa unilateral. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, en realidad forma parte, está dentro del expediente de contratación. Porque cuando tú nombras a un comité, este comité, ¿cuál es su función primigenia? A lo que iba, Sí. profesor. Si las bases están dentro del expediente, ¿no es necesario primero aprobar el expediente y luego las bases? No. ¿Por qué en este caso primero las bases y luego el expediente? Claro, es que tú tienes que primero que aprobar las bases administrativas. ¿Por qué tienes que aprobar las bases administrativas? Porque forma parte del expediente. Primero apruebas las bases y después apruebas el expediente. ¿Correcto? Claro. Si no fuera al revés, primero se aprueba el expediente y después las bases. Ojo, es que no se confunda con las bases integradas. Las bases integradas sí se van a aprobar previamente, ya el expediente de contratación está aprobado. ¿Por qué? Porque las bases serán integradas una vez que se someten al cuestionamiento de los terceros. ¿Y cómo es esto? Justamente para cuestionar a través de una consulta o una observación. Es que tiene doble acepción.